en esta mañana del primer mensaje del año, lo cual yo he puesto como título a este mensaje, este breve mensaje, entendiendo los planes de Dios. Diga conmigo, entendiendo los planes de Dios para mi vida. ¿Cuántos quieren saber? Nosotros los seres humanos somos muy peculiares, porque siempre queremos saber más allá de lo que tenemos al frente. Siempre estamos preocupados por saber lo que va a suceder mañana, en el futuro. Y entonces la Biblia, la palabra del Señor que no falla, siempre nos indica qué y cuáles son los planes de Dios para nosotros. Pero también la palabra es clara porque nos enseña qué Dios espera de nosotros para que se cumplan esos planes. Dios nos va a dejar saber sus planes, pero también hay una parte que a nosotros nos corresponde y es hacer, obedecer y entender que Dios espera de nosotros como sus hijos, como discípulos del Señor. En esta mañana quisiera que fuéramos al libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 29. Y vamos a leer varios versículos de ahí, comenzando desde el verso 10. Estos son unos textos que a menudo los escuchamos, pero que muchas veces no entendemos la profundidad y el contexto donde se dieron este mensaje por el profeta. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque así dice Jehová. Aquí está el profeta hablando el mensaje de parte de Dios. Porque así dice Jehová. Cuando en Babilonia se cumplieren los 70 años, verso 10. Yo os visitaré y cumpliré sobre vosotros mi buena palabra para volveros a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de ¿qué? Y no de mal. Para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado de vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice ser llevados. Señor, bendiga su santa y bendita palabra. Oremos. Padre, una vez más te damos gracias. Gracias, Dios, por esa presencia sublime que hemos experimentado en este tiempo de adoración como iglesia, como comunidad de fe. Gracias te damos, Señor, porque en este momento
vamos a recibir el alimento espiritual que tú nos tienes para nosotros. Yo te suplico, Dios, que como instrumento tuyo, como el canal que tú me has cogido a mí, Dios, para cuidar este rebaño, para alimentar este rebaño, Señor, entiendo que no soy digno de estar aquí, Señor. Pero tú en tu infinita gracia y misericordia, Señor, es tu gracia bendita que opera en nosotros. Estamos aquí, Señor. Y yo te pido, Padre, que en esta hora seas tú, Dios, preparando nuestros corazones, nuestras mentes. Que seas tú, Dios, iluminándome, Dios, para poder comunicar de una manera clara, Señor, el mensaje tuyo a tus hijos. Pon en nosotros cada día, Señor, el deseo de poder estar atento a lo que tú nos quieres hablar. Danos el discernimiento, Señor, para poder apreciar tu palabra y hacerla parte nuestra, Dios. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos. Te doy la gloria y la honra como siempre, Señor. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, se pueden sentar. Una de las cosas que cuando hablamos del nuevo año es muy común, es muy evidente una práctica, y es la práctica de la reflexión. Es la práctica de la introspección. En otras palabras, de poder, Dios nos ha dado la capacidad para nosotros poder, con una mente, poder mirar hacia adentro de nuestra vida, para hacer un paro en nuestra vida y poder meditar y reflexionar sobre nuestro caminar como personas aquí en la tierra. Para meditar sobre nuestro caminar en el Señor. Porque el mundo sí reflexiona con respecto a las cosas del mundo. ¿Qué metas se propusieron y cuáles de ellas alcanzaron y cuáles de ellas no alcanzaron? Pero nosotros como creyentes tenemos que ir más allá de lo secular. Y es importante que lo hagamos para que usted se ubique y pueda direccionarse. Porque en nuestra travesía en el año, nosotros como seres humanos, muchas veces estuvimos en alta y muchas veces estuvimos en baja. Porque no hay tal cosa que los creyentes están siempre en alta. Vamos ascendiendo, escalando peldaños, obviamente. Pero no todo el tiempo es un tiempo de victoria y de júbilo. Hay momentos donde nos descuidamos, hay momentos donde nos deslizamos, hay momentos donde quitamos la mirada de nuestro Señor y la ponemos en otras cosas y fallamos. Por eso es importante que nosotros tomemos este tiempo de comienzo de año para ver dónde estamos parados y hacia dónde vamos, amén. Y sobre todas las cosas tratar de arreglar y enmendar aquellas cosas y aquellos errores que cometimos en el 22. ¿Habrá alguien aquí que cometió errores en el 2022?
Todos cometemos errores, porque usted no es perfecto. Quizá este año usted diga, yo voy a corregir y voy a decir menos mentiras que el año pasado. Aunque la Biblia dice, ¿verdad?, que no debemos mentir, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Entonces, mis amados hermanos, la gente habla de planes. Las conversaciones que se tienen, ¿cuáles son tus planes para este año? Porque es bueno planificar. No es bueno vivir así, bueno, que sea lo que Dios quiere. No, usted tiene que planificar y organizarse. Para poder llegar a algún sitio, alcanzar algo, usted tiene que trazarse una meta y ver qué paso va a dar para llegar allá. Usted quiere obtener una propiedad, usted no dice, yo quiero una propiedad este año porque la quiero. No, usted dice, quiere una propiedad o quiere un auto, pero tengo que analizar las implicaciones de eso, los pasos que tengo que dar. Porque si usted tiene mal crédito, si usted no tiene dinero ahorrado, si usted no es un buen mayordomo de sus finanzas y no analiza el proyecto que usted va a realizar, es posible que usted vaya a caer en un proyecto que quizás usted no puede, como dice en inglés, you can afford. Que usted se mete ahí y si yo quiero una casa, no importa, busqué el dinero, lo cogí prestado para meterme en un préstamo más. Y cuando viene a ver, usted dice, bueno, yo lo que voy a pagar es tanto de hipoteca. Y cuando le mandan el primer pago, le dice que usted haga el cierre, dice, bueno, a esa hipoteca usted tiene que añadir, perdón, los taxes, el escrow, ya usted tiene que pagar el agua, tiene que pagar la calefacción, ya la luz no es tan, ya va a ser mucho más alta, tiene que hacer reparaciones, y hay un sinnúmero de cosas que están ahí, hermanos, que quizás usted no la había considerado. ¿Me está entendiendo? Así como usted se fuera a comprar un auto, usted no va a comprarse un auto y dice, bueno, a mí me gusta ese. Voy a meter en este carro nuevo de paquete, que sea yo el primero que me siente aquí. Y lo estrella. Y entonces, cuando usted mira el seguro, si usted no tiene experiencia, le sale más caro que el mismo carro. Entonces llega el momento que usted dice, espérate, yo no puedo pagar esto, pero porque no puedo pagar la casa y la tiene que entregar. Por eso la palabra nos enseña que nosotros planifiquemos, nos organicemos y usted resuelva con lo que usted pueda resolver. Nosotros tenemos un refrán: usted se arropa hasta donde le alcance la frisa o la sábana. No vaya a hacer cosas para aparentar, porque hay algo en la sociedad que se usa para aparentar. La gente quiere vivir de apariencias, y aunque no tenga para comer, pero si tiene un buen auto, no importa. Pero anyway, lo que les quiero decir es que nosotros somos muy prontos para hacer planes. Y la pregunta es, para nosotros como pueblo de Dios, si en los planes que tú estás trazando, consultaste con Dios. Si en los planes que tú tienes para este año, está Dios en el asunto.
porque piden mal. Y son de aquellas personas que dicen, haré esto, iré a esta ciudad, haré esto, haré esta compra, y ni tan siquiera dicen si Dios lo permite. Me acuerdo que esa era una frase que se usaba mucho a menudo cuando uno hablaba. Si Dios lo permite. Nos vemos mañana o la semana que viene, si Dios lo permite. Hoy no, hoy son pocas las personas que usan esa frase, pero esa frase es bíblica. Porque la realidad es que, mis amados hermanos, que nosotros como humanos nos trazamos planes. Y que en nuestro entendimiento son aparentan ser planes buenos. Pero, ¿y qué de los planes de Dios para nuestra vida? Me encanta este capítulo 29 del libro del profeta de Jeremías. Porque aquí el profeta Jeremías está escribiendo una carta. El contexto de este capítulo es que el profeta escribe una carta que va dirigida a aquellas personas que están en Babilonia. El pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo de Dios, fue un pueblo que desobedeció mucho a Dios. Que Dios le dijo que no adoraran otros dioses, pero ellos siempre se empeñaron y se rebelaron en contra de Dios, y por eso van al cautiverio. Y este texto aquí habla del cautiverio. Dios había destinado una palabra por la desobediencia de su pueblo, que dijo: ustedes van a estar en cautiverio por 70 años en Babilonia. Y hasta aquí, este momento, habían pasado 8 años, y el profeta Jeremías fue el profeta que profetizó años antes del cautiverio y dentro del cautiverio. Y aquí el profeta le está diciendo a ellos desde el principio que iban a estar este tiempo allá y que ellos tenían que hacer casas. Verso 5 dice, verso 4 dice: así dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén, ¿a qué? A Babilonia. Edificar casas y morar, y plantaos huertos y comer del fruto de ellos. Casaos y engendrar hijos y hijas, dar esposas a vuestros hijos y dar maridos a vuestras hijas, para que den a luz hijos y hijas, para que os multipliquéis ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice llevar cautivos, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. En otras palabras, aquí hay un pueblo donde posiblemente no habían empezado esa etapa de desarrollo, de crecimiento, de formar familias, de establecerse, y Dios le dice: ustedes deben estar cautivos ahí, pero ustedes, la vida continúa, y yo quiero que ustedes se desarrollen, no para que ustedes se desarrollen como cualquier pueblo, para que ustedes sean pueblo de Dios, para que ustedes oren por la paz de Jerusalén. Y dentro de este contexto es que el profeta Jeremías pronuncia este oráculo, estas palabras de parte de Dios. Porque en el tiempo de Jeremías, como en el tiempo de ahora, se levantaban muchos falsos profetas y le decían al pueblo de Israel: ustedes no van a estar mucho tiempo en la
cautividad, ustedes van a salir rapidito de la cautividad. La palabra dice que no escuchen a esos falsos profetas, que le prometían a ellos que ese tiempo que ellos estaban allí era un tiempo corto. Pero Dios había determinado el tiempo, eran 70 años que estaban allí, porque Dios los iba a pasar por una escuela. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, escuche bien, cuando nosotros nos empeñamos en nuestros propios planes y nos desviamos, incurrimos, mis amados hermanos, en una situación donde Dios nos mete en la escuela de la disciplina. Ay. Y Dios nos metió en la escuela de la disciplina al pueblo de Israel porque quería enseñarle al pueblo que había que amar a Dios sobre todas las cosas. Que la idolatría, poner a Dios en segundo plano o amarle a un 90 o un 95% no era agradable a Dios. Ni en aquel tiempo, ni ahora. O tú le amas a Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, o no le amas. Y Dios le va a dar una enseñanza a ellos, porque le dio mucho tiempo, pero ellos se empeñaban en adorar a dioses ajenos, en ir a adorar a montes altos, cosas que desagradaban a Dios. Pero en medio de toda esa situación, me encantan las palabras que Dios le hace recordar a ellos a través del profeta. Palabras de aliento, de esperanza, que en medio de ese proceso de estar en tierras ajenas, había una palabra de parte de Dios para su pueblo. Porque el hecho de que ellos se habían apartado de la fe, habían adulterado espiritualmente, Dios sigue siendo fiel a su palabra. Dios había escogido el pueblo de Israel para hacer bendición. Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. En otras palabras, yo tengo planes para este pueblo, será mi especial tesoro. Yo los separé de todas las naciones y los hice un pueblo especial. Y cuando Dios habla, déjeme decirle que Dios cumple su palabra. Dios había hecho pacto con el pueblo de Israel, a pesar de que eran de una cabeza dura, más o menos así como nosotros. A ver, nosotros algunas veces somos cabezones, no porque tengamos la cabeza grande, sino que somos un poquito testarudos y nos empeñamos en lo mío, en lo nuestro, y en hacer mi voluntad, porque Dios me dio libre albedrío y yo puedo hacer lo que me dé la gana. Pero Dios, en medio de toda esa situación, dice estas palabras: porque así dice Jehová, qué bueno cuando hay profetas reales de Dios. Qué bueno que cuando hay profetas que escuchan la voz de Dios, y no importa que el mensaje no sea un mensaje favorable, como muchas veces Jeremías se buscó problemas porque había profetas que siempre estaban diciendo cosas buenas y Jeremías siempre venía con un mensaje que no era muy precioso y le causó problemas. Es como el pastor hay pastores que todo el tiempo están predicando de prosperidad y de
bendición. Pero cuando hay un siervo de Dios que te predica de que la gente se tiene que arrepentir, de que si no hay un verdadero arrepentimiento no te evita que no vas para el cielo, cuando se predica del cielo pero también se predica del infierno, cuando se predica del amor de Dios pero también se predica de lo que Dios repudia, a mucha gente no le gusta y lo coge personal. Y dice, ay, pero ese pastor la tiene conmigo, yo me voy de aquí, porque ese pastor lo que habla es de santidad y de buscar a Dios y que hay que apartarse de esto. A mí me gusta esto y no le gusta porque Dios le toca la fibra del corazón y los enfrenta, porque si algo tiene la palabra del Señor es que la palabra del Señor nos confronta, porque Dios no quiere que tú vivas o yo viva engañándome. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Por eso cada vez que se predica la palabra del Señor, incomoda. Si usted no se incomoda o le habla, hermano, entonces hay que cuestionarse qué es lo que está pasando. Porque siempre la palabra del Señor, aún a mí, la palabra del Señor toca a uno. Y aquí está el profeta diciendo, así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumpliesen los 70 años, no le dice 20 años, el Señor le dijo, este pueblo va a estar cautivo 70 años en Babilonia. Y él le dice, yo no lo voy a sacar antes de Babilonia, se van a cumplir, te guste a ti o no te guste, se va a cumplir mi palabra. Y le dice, antes, cuando se cumplan los 70 años, y esto es lo que me encanta, Dios no los iba a dejar abandonados, escuchen. Sí, ellos habían desobedecido, sí habían cometido adulterio espiritual, sí merecían el castigo, pero Dios dijo, yo los voy a visitar. Yo me acordaré de ti. Y voy a cumplir y cumpliré sobre vosotros mi buena palabra. Dios siempre tiene una buena palabra para usted. Nosotros los humanos, si fuera por el gusto de nosotros, siempre estuviéramos azotando al que cae, al que nos falla, al que nos decepciona. Si fuera por nosotros, es pagar mal por mal. Es estar en lo que practicaban los fariseos. Ojo por ojo y diente por ojo. Tú me hiciste, pues yo te lo voy a pagar. Y déjeme decirle que muchas veces lo hacemos sutilmente. De alguna manera todavía nos quedan esas raíces y se tú me las tengo la manera de cómo yo me las voy a inventar para que tú me las pagues. Te voy a despreciar, te voy a rechazar, te voy a decir cosas que a ti no te gustan, te voy a evitar. Pero aquí no vemos ninguno de esos. Díganme. Porque hemos entendido que el Señor nos llama a que perdonemos. Si Él perdona nuestras ofensas, usted y yo no tenemos otra opción de perdonar las ofensas y de no guardar rencor y de tratar
Sé que muchas veces se rompe la confianza, la credibilidad, pero mis amados hermanos, Dios nos llama porque la palabra dice que el que quiere estar firme, mire que no que. El que piensa estar firme, el que piensa que está acá arriba todo el tiempo, tiene que tener cuidado que de un sopetón baje de arriba. Otros días conversaba con alguien muy querido, no de tu iglesia. Dios me dio el privilegio de poder compartir con esa persona. Una persona muy atenta, siempre era muy señaladora. Y en la conversación sabe resultar que estaba allá arriba, ¡pum!, cayó. Por eso el apóstol Pablo dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, yo tengo que estar pendiente a mis hermanos y a mis hermanas, pero para orar por ellos. No para estar esperando el momento y decir, yo estaba esperando ese momento que caía. No sabía, estando temprano, no, hermano. Esperando, orando en el Señor. Porque usted es tan humano como esa persona. Y usted puede cometer los mismos errores o los ha cometido peores que esa persona. Vamos a seguir con el texto. Cuando se cumplan los 70 años, yo cumpliré, los voy a visitar y cumpliré sobre vosotros mi buena palabra, para que volveos a este lugar. Y el verso 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Entienda algo, el Señor nos conoce. El Señor sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. El Señor sabe porque es omnisciente. Todo nuestra vida, toda nuestra vida, nada se escapa. El Señor Jesús dijo en cierto momento, dice, antes de que salga la palabra de su boca, que Él la conoce. Va más allá, conoce tus pensamientos, nuestros pensamientos, las intenciones de tu corazón. ¿Qué te motiva a ti? ¿Qué te motiva a venir a la iglesia? ¿Por qué tú haces las cosas? Todo queda descubierto ante la presencia del Señor. Y aquí Él dice, le dice al pueblo, ¿y qué tiene que ver esto para nosotros? También este mensaje para nosotros. Nosotros quizás no vivimos en cautiverio. Nosotros estamos comenzando un año nuevo. Pero el Señor nos dice que Él tiene pensamientos de ¿qué? De paz y no de mal. Que quizás en el proceso usted lo vea la mano de Dios. Que quizás en el proceso la puerta que usted estaba pidiendo que se abriera se cerró. Y que no le salieron las cosas como usted las quería, las pedía. Pero es que quizás eso no estaba en los planes de Dios. Y Dios te quiso proteger y Dios quiso cerrar esa puerta porque iban a haber otras puertas más que se iban a abrir. Pero nosotros muchas veces no entendemos eso porque somos limitados. Y quedamos decepcionados y pensamos y sentimos que Dios nos decepcionó, que Dios nos falló. Pero los planes de Dios
no son de mal, son de bien. Y es interesante porque muchas personas usan este texto y se enfocan ahí. Dios tiene siempre planes de bien para su pueblo. Desde el comienzo de la creación siempre Dios ha tenido planes para la humanidad, para el hombre. Dios plantó allí a Adán y a Eva para que fueran los administradores, para que le dieran los nombres a los animales, para que procrearan la tierra. Y aun cuando ellos fallaron, Dios tenía un segundo plan. Porque aun cuando nosotros la fregamos, Dios tiene siempre un segundo plan. Y desde el principio de la creación, como vimos la semana pasada, ya Dios tenía un plan trazado para la humanidad. Dios sabía que en algún momento dado ellos iban a fallar y se dieron a la tentación de Satanás. Pero Dios había preparado un plan que se iba a cumplir en los tiempos postreros. Y Dios tiene un plan que todavía está vigente para el pecador. Y son planes y pensamientos de paz y planes de bien, porque el plan de Dios siempre es para salvar al pecador, para que no sea enfrentado a la ira de Dios, al juicio de Dios. El libro de Hebreos dice que a todo hombre le es dado morir una sola vez. Y aunque es posible que Dios te resucite como a Lázaro, pero en algún momento vas a morir. Y que después de la muerte tenemos que enfrentarnos al juicio de Dios. Todos tendremos que enfrentarnos al juicio de Dios. Pero los planes de Dios que son buenos es para la salvación de nuestra alma. Y qué bueno que Dios nos está diciendo que comienza un nuevo año y comienza un año de nuevas oportunidades y que tenemos que aprovecharla, y que hablando espiritualmente tenemos que arreglar nuestra vida con Dios para que esos planes se puedan cumplir. Estábamos hablando de que Dios tiene planes para nosotros, pero que también Dios espera de nosotros algo de nosotros, y Dios espera que nosotros podamos reconocerle a Él, podamos, como la hermana Fabiola leyó en el texto de Mateo, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. En otras palabras, cuando usted se dispone a crecer en la fe, a buscar a Dios, entonces los planes de Dios se van realizando y los vamos entendiendo. El apóstol Pablo añadió un poquito más en Romanos. Él exhortaba a los romanos a que renovemos nuestra mente. ¿Y qué tiempo más bonito para renovar nuestros pensamientos? Para que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Dios y no los pensamientos de la carne. El apóstol Pablo decía en Colosenses que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de abajo, donde está Cristo sentado. Pero hay algo más que el apóstol decía allí, que si lo quiero leer, búsquelo conmigo, Colosenses capítulo 3, verso 12. Hay una recomendación que el apóstol Pablo hace para la iglesia de Colosa, y que también me parece a mí que es muy aplicable a nosotros, de lo que Dios quiere de parte de nosotros. Colosenses capítulo 3, verso 12. Escúchenme. Vestidos. Wow, me encanta eso. Porque el creyente tiene cierta vestimenta. Y no estamos hablando de la vestimenta exterior. Vestidos pues como escogidos de Dios,
santos y amados, de entrañas de misericordia, escuche, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Hay una vestimenta que usted se tiene que poner. Porque esa es la vestimenta que Cristo se puso. De humildad, de mansedumbre. Y esa es la que espera de nosotros. Que muchas veces se nos hace difícil. Que buscamos en el closet y no la encontramos. Ahora el verso 13 que dice. Y esto es algo que nosotros tenemos que aplicar. Soportándonos, ahí lo dice, odiándonos unos a otros. O peleándonos a otros. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Entonces tenemos que proyectarnos para este año con esta palabra. Tenemos que entender que Dios tiene planes de bien para nosotros. Tenemos que entender que tenemos que poner nuestra mirada en Dios, en las cosas de arriba. Que Dios espera que miremos al cielo, que no miremos las cosas de la tierra, porque hay muchas cosas en la tierra que nos desubican. Pero Dios quiere que nosotros pongamos, como hijos de Dios, que tenemos morada en el cielo, que pongamos nuestra mirada en las cosas espirituales. Cuando la palabra dice las cosas de arriba, son las cosas espirituales, las cosas del reino de Dios, las cosas que son eternas, que permanecen para siempre, las cosas que vamos a hacer que nos conducen al cielo. Cuando Cristo dijo, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, está hablando de esas cosas. Ahora nos dice que nos vistamos. En otras palabras, que nosotros teníamos una vieja naturaleza, un vestido que nos identificaba antes de conocer al Señor, pero ahora ese vestido, al recibir a Cristo en nuestra vida, ese vestido fue cambiado y lavado por la sangre de Cristo. Y ahora Él dice, ahora tú tienes que procurarte de que la vestimenta que tú uses sea una vestimenta digna del Señor. Una vestimenta que incluye humildad, misericordia, perdón, que incluye soportarse los unos a los otros. 14. Sobre todas estas cosas, y vuelve y repite la palabra vestidos, 2 por segunda vez, vestidos ¿de qué? De amor. Y nosotros sabemos que el amor es fruto del Espíritu Santo. Que el amor que está hablando aquí no es el amor que la gente conoce. El amor que la gente conoce allá afuera es: yo te amo, si tú me haces el bien, yo te amo. Pero ten cuidado, porque hasta ahí se acaba. El amor de muchos son un amor material. Mientras yo te pueda sacar, mientras puedo tener un beneficio, yo te amo. Yo he conocido tanta gente que me ha hecho tantas promesas de amor. Ay, pastor, yo lo amo. Y cada vez que una persona me dice, pastor, yo lo amo, yo enseguida digo, ay, Dios mío, ayúdame. Porque detrás de ese pastor, yo lo amo, lo que viene es un pescozón. Porque el día que el pastor no eso, ahí, ese pastor a mí no me da atención, ese pastor es líder. Entonces empiezan los señalamientos y las críticas con el pastor, como si el pastor fuera Dios o perfecto. No sabiendo que el pastor tiene más problemas que ustedes, porque ustedes son uno y el pastor no tiene a todos ustedes. El amor que está hablando aquí es el amor de Cristo. El amor que lo llevó a la cruz. El amor que debe habitar en nosotros como fruto del Espíritu Santo.
Dice, y el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Tenemos que pedir a Dios, Señor, lléname de tu amor. Porque cuando tenemos el amor de Dios no vemos faltas. O vemos las faltas, pero se pueden tolerar. Y dice ahí la palabra del Señor, hay que sacar otro vestido, el vestido del amor. Cuando usted sale de su casa, usted quiere decir, Señor, lléname de tu amor. Cuando usted está en su casa, Señor, lléname de tu amor. Porque algunas veces se nos acaba, se nos vacía. Se habla de las cosas que van a suceder en estos posteriores días, de las señales de los últimos días. El amor de muchos se va a enfriar. Pero nosotros como iglesia no podemos permitir que el amor de Dios se enfríe en nuestra vida. No importa lo que pase. No importa. Yo he aprendido, mis amados hermanos, que tengo que seguir caminando. Yo he aprendido muchas veces, como pastor, he tenido expectativas. De parte de Dios con alguien. Y de la noche a la mañana, ¡pum! Y eso duele, ¿sabes? Duele. Pero ¿qué yo tengo que hacer? ¿Me voy a poner a echar a llorar? ¿A lamentar? No, no puedo. Usted tiene que seguir hacia adelante creyendo que Dios está con usted, que Dios lo llamó y que no importa, Dios está en control. Y Dios le estaba diciendo al pueblo que estaba en cautiverio, yo estoy en control. Mis pensamientos no son sus pensamientos, mis pensamientos son de bien, de bendición. Y dice el texto ahí, en Jeremías 29, verso 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Cómo se van a dar los planes de Dios cuando hay un pueblo que empieza a orar y a clamar a Dios? Cuando hay un pueblo que empieza a buscarle, dice, y me buscaréis. Por eso la palabra dice en varias ocasiones, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y vuelva hacia Jehová. La palabra constantemente está exhortando al hombre, a la mujer, que hay que buscar a Dios. Buscar a Dios en todo tiempo. Y cuando la gente, nosotros buscamos a Dios, lo vamos a encontrar. Y me buscaréis, y aquí está la clave. Cuando tú buscas a Dios de todo corazón, en otras palabras, con sinceridad, Dios te va a visitar. El verso 14 dice, y seré hallado. En otras palabras, Dios no se va a esconder. Cuando el ladrón estaba allí en la cruz, buscó a Dios y le dijo a Jesús, Jesús, cuando esté en el paraíso, acuérdate de mí. Aquel ladrón en su condición lo encontró. El hijo pródigo lo encontró cuando clamó a Dios, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo. Lo encontró. El Señor dice que el que toca se le abrirá y el que busca, ¿qué? Va allá.
Entonces tiene que haber una disposición en nosotros de buscar de Dios, de buscar de su palabra, de buscar la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía que hay que renovar nuestra mente para poder entender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Si tu mente está tundida, si tu mente no está saturada con la palabra de Dios, tú no puedes encontrar cuáles son los planes de Dios para tu vida y la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tú la vas entendiendo cuando tú te metes en la palabra. Dios se te revela y tú entiendes cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Me están entendiendo? Y seré hallado de vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Lo que está torcido, lo que está desarmado, Dios lo va a arreglar. Y el Señor le estaba diciendo, ustedes están ahora dispersos en todos los lugares, pero va a llegar un día que mi palabra se va a cumplir. Porque ustedes no conocen los pensamientos ni mis planes, pero yo tengo planes de bien para ustedes. Y les quiero decir que yo estaré con ustedes. Y el Señor lo que te quiere decir en esta mañana, que durante todo este año, Él va a estar contigo. No. Quiero terminar en esta mañana que si hubiera alguien que necesita reconciliarse o necesita recibir al Señor en su corazón, qué mejor tiempo que comenzar el año tomado de la mano del Señor. Que lo que pasó en el pasado se quede en el pasado. Que Dios abre una página nueva para ti y para mí. Y que Dios nos mira con los ojos de Dios. Siempre con los brazos extendidos para recibirnos. Para que se cumpla el plan de Dios. No atrases más el plan de Dios en tu vida. Dios te quiere usar. Dios quiere que tú seas un instrumento de bendición. Pero si tú tienes que dar el paso, y hay que vestirse como dice César, como escogidos de Dios, santos, llenos de unidad, de dignidad. Cierra sus ojos. Los que están ahí escuchándome, reciban un abrazo de sus hermanos en Cristo. Abracen la fe en Cristo. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, por tu mensaje. Permite, Dios, que ese mensaje, Señor, Señor, taladrando nuestros oídos, nuestro corazón, Señor, siga retumbando, Dios, en nuestra vida durante todo este tiempo. Y aquellos que en esta hora, Señor, se arrepienten de sus pecados, que en esta hora, Señor, quiere buscarte a ti, Señor, primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia. Que en esta hora entiende, Dios, que tú les llamas, Señor, y que no quieres seguir en la misma condición espiritual que año pasado, que es tiempo de cambio, que es tiempo de decisión. Que en esta hora, Señor, tú restaures sus vidas. Que en esta hora, Dios, aquellos que te piden, Señor, perdón, tú les perdones. Aquellos que, Señor, te reciben a ti, Jesús, como el único de tus hijos Salvador. Que tú, Señor, les visite, Dios, y te haga el dueño de sus vidas. Y tú escribas sus nombres en el libro de la vida, Señor, y que tú los tomes de la mano para que ellos sigan caminando juntos, todos juntos, Señor, camino al cielo, Señor. Padre, suple las necesidades de tu pueblo. Ayúdanos a entender tu voluntad, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra en el nombre poderoso de Cristo.